Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Números, capítulo 6. Antes, no se les olvide chequear el video que ha salido el sábado que contiene el repaso general de la lección con el pastor Jonathan Márquez. Así que antes de iniciar con nuestro capítulo, vamos a orar. Buen Dios, rogamos tu bendición, compañía a la hora de estudiar esta porción de tu escritura. En Jesús, amén. El capítulo 6 de Números nos trae a lo que se conoce como la ley del nazareo. Es importante distinguir entre nazareo y nazareno. Nazareno era una persona que nacía en el pueblo de Nazaret, ubicado en la parte al norte de Jerusalén, en una región llamada Galilea. Entonces, allí, en Galilea, este pueblito, Nazaret, es donde nació, donde creció, ¿no?, el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo era nazareno. En Números capítulo 6 se habla del nazareo, sin N allí entre la E y la O. Y el nazareo era una persona que tomaba una serie de votos que de una u otra forma, es decir, era una persona no sacerdote que tomaba una serie de votos que le permitían vivir una forma de piedad, por así decirlo, un poco más avanzada. No era como el grado superior del resto de personas. No porque al hacer esto ellos eran superiores ontológicamente o religiosamente, simplemente que adoptaban un estilo de vida que los requerimientos de una u otra forma los conectaban un poco más con Dios. ¿Okay? Estos nazareos eran los que se abstenían, por ejemplo, de vino, de sidra, de vinagre de vino, vinagre de sidra, ningún licor de uva, y no comían ni siquiera ni uvas ni frescas ni secas, ¿no? Ellos durante ese tiempo no consumían ningún producto de la vid. También ellos se dejaban crecer el cabello hasta que pasaran los días de su dedicación. Es importante entender que una persona podía entrar y salir del voto de nazareo sin ningún problema. Es decir, la persona decía, bueno, yo voy a estar bajo la ley del nazareo hasta tanto tiempo. Y entonces había una porción de tiempo que ese voto, como decíamos, era una forma de demostrar una consagración especial a Dios. No era una forma de decir, hombre, me estoy separando de lo que normalmente la gente no se separa, pero que yo decido separarme de eso de una forma especial por un tiempo. Entonces estas personas no pasaban navaja sobre su cabeza, se dejaban crecer el cabello. Durante este tiempo las personas no se podían acercar a una persona muerta. Cuando hemos hablado de las impurezas rituales, hemos dicho que la impureza que derivaba de un muerto era la impureza más potente que había en todo el sistema de pureza e impureza israelita. Entonces, aquí hay algo bien importante de destacar, y es que la impureza del muerto era inevitable. Es decir, si a ti se te moría un familiar, era inevitable que tú te fueras a contaminar con la impureza derivada de un muerto. O sea, la impureza ritual no era pecado. Dios no iba a ver con malos ojos si tú te consideras una persona impura ritualmente. El punto era que tu impureza ritual no debía entrar en contacto con el santuario. Eso es otra cosa. Pero la impureza ritual era inevitable. Entonces, la mayoría de personas, de hecho, aún los sacerdotes los sacerdotes normales tenían permitido en ciertas circunstancias especiales contaminarse con un muerto, o con la impureza derivada de un muerto. El sumo sacerdote, de forma especial, era el que de una forma tenía una ley mucho más estricta, y él no se podía contaminar con ningún muerto porque era la persona que más cerca estaba de Dios en el sistema de pureza israelita. Entonces él debía cuidarse extremadamente de no contaminarse ritualmente, porque como era la persona que más cerca estaba de Dios, no sea que él, al tener contacto directo con el lugar santísimo, llegase a llevar una impureza ritual indebida, y por lo tanto esto amenazara con la presencia de Dios en el santuario. Entonces, que el nazareo que el nazareo no se acerque a la persona muerta significa que el nivel de separación que él está teniendo es similar al del sumo sacerdote. Entonces, una persona normal, laica, no sacerdote, que en cierta forma empieza a vivir de la misma forma que el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque lo que conecta a ambos es un deseo de estar supremamente cerca de Dios. Y en el resto del capítulo se nos sigue diciendo los requisitos, o más bien los requisitos para ser un nazareo, ¿no? No contaminarse con muertos, durante este tiempo él estará apartado, y entonces luego viene una serie de condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hace el nazareo si alguien muere de repente a su alrededor? Automáticamente esto lo haría
haría que se contamine él, ¿no? Ritualmente. Entonces viene todo un ritual para remediar dicho elemento. De aquí podríamos sacar una lección bien interesante. Y es que si nosotros vemos, los nazareos son personas que deciden separarse del resto de cosas para estar supremamente cerca de Dios. Yo considero que el equivalente de la ley del nazareo es cuando nosotros hoy hacemos tipo retiros espirituales, que decimos, bueno, durante este tiempo, durante un momento en especial, nos vamos a retirar de la ciudad o de la tecnología y vamos a dedicarnos, vamos a consagrarnos de forma especial a Dios. En cierta forma, la ley del nazareo es como que sí, funcionara de una forma bastante similar. Pero más allá de un retiro espiritual o no, yo pienso que los nazareos o la ley de los nazareos es una invitación a que nosotros consideremos la necesidad que existe en ciertos momentos de nuestra vida de tener una consagración especial. Recuerdo que hace muchos años leí un libro donde decía que había un pastor, hace muchos años, estoy hablando de que ese pastor vivió hace 2 siglos, y decía que ante la influencia del secularismo, como el secularismo era tan masivo y era tan grande, entonces que él necesitaba una inyección de Biblia igual de grande que la influencia del secularismo. Entonces se leía la Biblia en todo un mes, ¿no? Y leía toda la Biblia durante un mes. Y esto significa pasar bastante rato de ese mes leyendo las Escrituras. ¿Por qué menciono este ejemplo? Porque en cierta forma, necesitamos a veces como ese tipo de inyecciones o ese tipo de separación de ciertos elementos, ¿no? Porque hay elementos que pueden que no sean propiamente dañinos en sí mismos, pero que nuestra exposición a ellos impide nuestro acercamiento a Dios. Entonces es importante llegar a momentos de nuestra vida donde podamos decir, voy a reducir el consumo de tecnología a 1 hora. O voy a alejarme de tal práctica durante tanto tiempo. Y durante ese tiempo tratar de conectarnos de una forma especial con Dios. Así como el nazareo dejaba, no se cortaba el pelo, se alejaba de cualquier tipo de contaminación ritual o dejaba al lado cualquier tipo de producto de la vid para durante ese tiempo tener una conexión especial con Dios. Qué interesante sería, por ejemplo, si tú hoy que ves este video dices, oye, yo quiero durante 15 días completitos, cuando yo me levante, lo primero que quiero hacer es buscar BioChannel, es ver el video Reavivados por su palabra, ver el video de la lección y luego compartirlo con 10 amigos. No, mentira, estoy molestando. Pero sí sería muy interesante que tú hagas un tipo de promesa que durante un tiempo vas, por ejemplo, a dedicar 1 hora de tu tiempo o media hora de tu tiempo, sea en la mañana o en la noche, para dedicarlo a la oración y al estudio de la Biblia. Sería muy interesante. No tienes que hacerlo, así como no todos los israelitas tenían que pasar por la ley del nazareo, pero sería interesante experimentar lo que durante un tiempo específico puede hacer el tener una conexión especial con Dios. Por último, en el capítulo 6 de Números está uno de los pasajes más conocidos. De hecho, el pasaje más antiguo de la Escritura en hebreo es precisamente un pasaje de la bendición sacerdotal, que está escrito sobre un amuleto de bronce, y se conserva al menos una copia de ello en el Museo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y de hecho este servidor tuvo la oportunidad de ver la réplica, y es supremamente interesante porque es la porción de la escritura más antigua en hebreo que existe, ¿no? Y justamente proviene de este texto. El Señor dice a Moisés que le diga a Aarón y a sus hijos que así deben bendecir a los israelitas. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su bondad. El Señor te mire con amor y te dé paz. Qué linda esta bendición, porque la bendición es la expresión de los deseos que Dios tenía con el pueblo. Entonces, cuando Aarón y sus hijos bendecían al pueblo y decían el Señor te bendiga, expresaban en realidad el deseo que tenía ya Dios de bendecir. Cuando dicen el Señor te guarde, quiere decir es que el Señor te proteja, y expresan los deseos que tenía Dios de guardar a su pueblo, de cuidarlo, de amarlo, de que nada malo le pasara, de rodearlo con amor, y en cierta forma, a veces somos tan ingratos porque Dios había sacado al pueblo de Egipto, lo había llevado por el desierto, le había dado una roca con agua, le había dado alimento, le daba protección, y todo eso era para demostrarles que Él los amaba,
que Él los cuidaba, que Él los protegía. Y entonces cada vez que diga, el sacerdote decía que el Señor haga resplandecer, que el Señor te guarde, perdón, decía que el Señor te proteja, que de la misma forma en que Él tiene aquí una nube, una columna de fuego, de esa misma forma te proteja a ti. Este texto es supremamente interesante porque usualmente la Biblia habla de forma plural, le habla al pueblo, le habla a un colectivo, pero en este pasaje se habla de forma singular. A ti que me escuchas, a ti que escuchabas, a ti al israelita que escuchaba a Aarón, a ti a la persona que escucha este video. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro. En el concepto hebreo, las personas podían expresar lo que sentían hacia el otro a través del rostro. De hecho, es una cultura muy práctica y claro, si alguien a mí me agrada, lo voy a reflejar, eso se va a reflejar en mi rostro. Si alguien me cae mal, se va a reflejar en mi rostro. Entonces, cuando dice que el rostro de Jehová se colocó contra fulano, es que hay una expresión de desagrado. Pero aquí dice que que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Es decir, que el rostro del Señor se resplandece en el sentido de que cuando tú miras a alguien que te agrada, te brillan los ojos, ¿no? De hecho, cuando alguien nos gusta, nos dicen, oye, cuando hablas de tal persona, se te iluminan los ojos. Entonces el texto está diciendo que cuando Dios te mira a ti, cuando Dios habla de ti, a Él se le resplandecen los ojos. Ese es el amor que Dios tiene por ti y que Él te conceda su bondad. Y al final dice que el Señor te mire con amor, que el Señor te mire así como se miran los enamorados y que te dé paz. Lo interesante del texto cuando dice que te dé paz, porque a veces paz es la ausencia de guerra, pero el término hebreo shalom que se utiliza acá en este texto es mucho más abarcante, porque cuando dice el texto que Jehová te dé shalom, es que Jehová te dé felicidad, que Jehová te dé plenitud, que Jehová te dé, que te dé eso que tanto deseas para ser completo, para que no te haga falta nada. Que el Señor te dé shalom. Eran los deseos de Dios para el pueblo mediados a través del sacerdote. Esa bendición puede ser tuya para hoy, sin la mediación de nadie. El Señor te sigue mirando con ojos de amor, el Señor te sigue bendiciendo, el Señor te sigue cuidando y sobre todo el Señor te sigue queriendo que tú tengas shalom, que tú tengas salud, que tú tengas sotería, que tú tengas plenitud, que te sientas completo, que sientas que no te hace falta nada. Porque lo tienes a Él y tenerlo a Él es tenerlo todo. Que el Señor te bendiga.